Hey, ¿qué tal? Hola a todos, condenados. Bienvenidos a su canal. Yo soy Deadfest y el día de hoy vengo con algo que a muchos veteranos del canal ya será habitual, pero para los nuevos les doy la bienvenida a los análisis de las promos. En este caso, yo su anfitrión estaré analizando la promo del episodio 2 de Superman y Lois junto a las imágenes promocionales. Así que empecemos, y como es costumbre veremos la promo subtitulada. After my father died, I felt pretty lost. I had a lot of questions about who I was, why I could do the things I could do. So I came here, found my answers. You brought your son to me. Why? Each power comes with its own burden. It's not just what you do, it's also what you don't do. What's the point of having something special if you're not allowed to be special? When your dad gets distracted, lives are at stake. I know you can hear the bomb in my ship. Who the hell is Superman? Me or them? Make a choice. Everything you do is a mistake. I don't know who my kids are anymore. If you don't like the way something is, change it. I don't like his priorities changing. It's called being a father. I'm not throwing away time with my family. But if anything goes wrong, I will be there. Y bueno, ahora leeremos la sinopsis del episodio 2 que dice así. Mientras se adaptan a sus nuevas vidas en Smallville, Lois y Clark toman una importante decisión sobre uno de sus hijos. Mientras tanto, las tensiones comienzan a aumentar entre Lois y Morgan. Por último, Lana Lang invita a la familia Kent a una barbacoa. Y bien, lo primero que vemos es a Clark llevando a Jordan a la fortaleza de la soledad, ya que él activó sus poderes y obviamente quiere respuestas, y la mejor manera es presentándole a Jor-El, su abuelo. Entonces, en este episodio Jordan conocerá a su abuelo kryptoniano y eso le daría sentido al nombre del episodio, que es Herencia, ya que Jordan tiene poderes y sabe que es gracias a su papá, pero no sabe toda la historia detrás de eso. Y aquí entraría el holograma de su abuelo Jor-El, el cual, como dije, puede que le cuente seguramente quién fue el primer él, la historia de la casa de él, el origen de Clark, la historia de su planeta y cómo fue destruido, cosas por el estilo, para que conozca su historia y su herencia. La siguiente escena interesante, si podemos llamarla así, es a Clark teniendo una cita con Lois, un momento de esposo y esposa, algo bonito, pero Clark se va rápidamente dejando a Lois sola, y esta escena solo da más sentido a lo que el papá de Lois dijo en el episodio 1. Superman no puede tener una vida normal y eso obviamente interfiere con su otra vida, y seguramente ya muchos se dieron cuenta, pero parece que el papá de Lois quiere tener a Clark como Superman todo el tiempo, que lo ayude en cada momento, y no quiere que Superman sea Clark ni tenga una familia a la que le dedique tiempo. Después está esta escena donde vemos a Jordan en la escuela siendo atacado por unos bullies y todo mientras su papá, Clark, solo observa con un pequeño suspiro, mientras la voz en off de Jonathan pregunta cuál es el sentido de tener algo especial si no puede ser especial, y esto lo vemos, se lo dice a Clark, pero se lo está diciendo después de saber que a Jordan lo atacaron y no se defendió o su papá no lo ayudó. Jonathan está molesto de que aún teniendo poderes ninguno haga nada, e incluso después Jordan también confrontaría a Clark, como vemos en esta escena. Luego vemos esta escena del papá de Lois, Samuel Lane, que le está diciendo a los hijos de Clark que cada vez que Superman se distrae siendo Clark hay vidas en juego, y aquí yo tengo mi pequeña teoría, y es que primero tenemos que ver esta escena de Luthor atacando esta base militar donde seguramente puede que deje muertos, y el papá de Lois estaría desesperado, apretaría el botón que llama a Superman, pero no llegaría, y es ahí donde veríamos esta escena de Sam Lane diciendo ¿dónde está Superman? Y el motivo por el cual Clark no llegaría es porque estaba con su familia, pasando tiempo con sus hijos, hablando tal vez de lo que ocurrió en la escuela, o incluso tal vez puede que esta escena esté conectada con esta otra escena de Clark y Lois cenando, y Clark está en duda, no sabe si ir o no para no dejar sola a Lois, y al final puede que sí vaya con Sam, pero el daño ya está hecho y hubieron muertos. Puede ser cualquier de los dos.
Entonces, al día siguiente, o un momento donde Sam tenga tiempo, iría a la casa de Quark para conversar, para decirle que tiene que ayudarlos, pero cuando llegue en ese mismo momento, Quark y sus hijos estarían jugando como vemos aquí. Entonces llega para ver con Superman un rato, mientras sus hijos esperan afuera. Una vez que Sam tiene que irse, sus nietos seguro le preguntan algo, qué pasó, el motivo de su visita, y él les habla sobre lo importante que es Quark como Superman, y ahí les diría la frase de cuando su papá se distrae, hay vidas en juego, y simplemente se iría. Esa es más o menos mi teoría de lo que pasará en este episodio, y puedo sostener este argumento ya que si nos damos cuenta, Jonathan tiene el mismo balón con el que estaban jugando antes. Si no ocurre, pues igual está bien, solo es una teoría y no tengo forma de saber exactamente lo que pasará. Pero ahora vamos a lo jugosito del análisis, o de la promo mejor dicho, y es Luthor, el villano de la temporada, y vemos que está atacando instalaciones militares, cosa que ya mencioné, pero lo que no mencioné fue lo que dice, y es lo siguiente: sé que puedes escuchar la bomba en mi nave. Esta oración dice mucho, ya que está conectada directamente a la otra escena donde vemos a Superman en el espacio y la nave de Luthor explotando. Entonces, yo pienso que puede estar conectada a esta escena donde vemos a Luthor y Superman en lo que parece ser un campo o un bosque, y se ve que hay mucho aire, que sería la nave despegando para explotar, y ya Superman se la llevaría al espacio. Pero aquí hay una cosa que me causa conflicto, y es lo que dice Luthor: yo o ellos, toma una decisión. Eso claramente se lo debe estar diciendo a Superman, pero exactamente en qué momento, en qué escenario, eso no estoy seguro, ya que en la promo vemos que dice eso y el escenario es de noche, es oscuro, con un coche en llamas, y evidentemente atacó un lugar, pero ustedes saben que las promos son engañosas, nos muestran algo y escuchamos algo, pero no necesariamente eso que vemos y escuchamos en el trailer es lo mismo que en el episodio. Y yo sinceramente tampoco quiero hacer teorías que al final no se cumplan, pero yo digo que esa frase se la dice a Superman antes de que le diga que su nave tiene una bomba, ya que vemos en una escena que Superman tiene a Luthor en el piso, muy chancado y dañado, pero en ese momento entraría la escena del puente que se cae. ¿Cuál será el motivo de su derrumbe? No lo sé aún, pero entonces Luthor le diría yo, o sea seguir peleando con él, o ellos, que sería salvar el puente y a la gente. Obviamente Superman irá por el puente como vemos en la promo, y cuando vuelva Luthor ya estaría con su nave despegando, y ahí le diría que su nave tiene una bomba, ya que como dije yo pienso que primero será la escena del puente y después la escena de la nave explotando. También puede que yo esté completamente equivocado y nada de lo que dije ocurra, pero estamos aquí para disfrutar, ¿no? Como la buena comunidad que somos. Finalmente veamos algunas escenas como esta de Quark descendiendo hacia sus hijos, y vemos que Jordan tiene una caja. Yo estoy seguro de que es una caja de herramientas y Quark solo está arreglando algo mientras habla con sus hijos. Una escena normal y tranquila. También vemos esta escena de Quark abrazando a Jonathan en su juego y parece que ganó, pero lo curioso es que Quark tiene la misma ropa que usó para ir a la fortaleza con Jordan. Estaba investigando y supuestamente esta escena es parte del capítulo 3, pero ya veremos qué pasa. Ahora vamos con el análisis de las fotos. Las primeras que vemos son de Quark en la fiesta con Lana Lang, justo como vimos en la sinopsis, pasando un buen rato, y no sé ustedes, pero la cara de Lana en esta foto como que se ve muy... ya saben, como que parece que quiere algo con Quark, o no sé, ideas locas en mi cabeza. Pero también vemos esta foto de Lois con el esposo de Lana, donde seguramente estarían hablando sobre Morgan. Las siguientes fotos que vemos son de momentos antes de que Quark y Jordan viajen a la fortaleza de la soledad, y esto está muy claro, ya que solo tenemos que ver la ropa que llevan puesta, es ropa especial para el frío, además de que es la misma que sale al inicio de la promo, y esta foto donde Jonathan está mirando hacia el cielo seguramente es cuando Quark y Jordan ya se fueron y Quark está volando. Finalmente vemos estas fotos de Lois, que según la sinopsis estaría buscando información sobre Morgan, el señor que quería comprar la granja de Quark, y aquí entra la incorporación de un nuevo personaje, Chrissy, quien yo creo que es esta chica que está de espaldas y que ayudará a Lois en su búsqueda, ya que en la descripción de este personaje es que después de encontrarse con su ídolo cambia el rumbo de su vida, y yo creo que su ídolo es Lois Lane, ya que es una reportera muy famosa. Y para sustentar más mi teoría me ayudaré de la sinopsis del episodio 3, ya que en una parte específica de esa sinopsis se dice que Lois y Chrissy profundizan más en el tema de Morgan. Aquí leemos que dice profundizan, o sea
sea que ya estaban investigando desde antes, o sea, desde el episodio 2. Y bueno, en las últimas imágenes podemos ver a Lois con quien sí parece ser el mismísimo Morgan, ya que está de perfil y no se nota muy bien su cara, pero se parece mucho a su actor que están viendo ahora y evidentemente Lois lo está enfrentando. Y pues este sería más o menos mi super análisis. Me tomó varios días en juntar todas las piezas, así que espero lo apoyen mucho, ya que fueron 4 páginas escritas en Word. Si les gustó el video recuerden dejar su buenísimo like, también suscríbanse para motivarme a traer más contenido al canal y comenten qué les pareció el análisis, ya que estaré leyendo, respondiendo y dándole corazón a todos sus comentarios. Yo fui Dead3, muchas gracias y chau. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May, but